queridos estudiantes, en esta cápsula vamos a revisar una síntesis sobre dos aproximaciones a la didáctica teatral. La primera es la sesión de expresión dramática que proponen Verónica García-Huidobro y la compañía de teatro La Balanza. Y la segunda es el teatro foro, que es una parte del teatro del oprimido que desarrolla Augusto Boal. Ojalá les sea de utilidad. Comencemos entonces con la sesión de expresión dramática que proponen Verónica García-Huidobro y Teatro La Balanza. De acuerdo a esta metodología, los niños, niñas y adolescentes transitan por diferentes etapas de desarrollo del juego. En la primera etapa, que va de los 0 a los 5 años, se divide en dos subetapas. El juego personal de 0 a 3 años se caracteriza por una actitud creativa, individual, solitaria y ensimismada, para luego pasar de los 3 a los 5 años al juego proyectado, en donde ya los niños y niñas tienen una necesidad de jugar con una otra persona y de comunicarse un poco más. En la segunda etapa se divide también en dos subetapas. La primera, de 5 a 7 años, se trata del juego dirigido, en donde niños y niñas ya pueden interactuar con una tercera persona, que puede ser un adulto o adulta, que dirige el juego de una u otra manera, lo guía, para luego de los 7 a los 9 años pasar al juego dramático, que es lo que hemos venido conociendo como juego de roles. En la tercera etapa nuevamente se divide en dos subetapas. La primera, de los 9 a los 12 años, entonces también sigue siendo juego dramático, pero ya a esa edad se empieza a tomar un poco más de conciencia de ciertas formas dramáticas y teatrales, conceptos como personaje, conflicto, argumento, etc. De los 12 a los 15 años es la etapa o subetapa de improvisación, en la cual los y las estudiantes ya empiezan a experimentar con la creación colectiva, empiezan a utilizar algunos elementos de escenografía y vestuario. Y luego, en la cuarta etapa, la primera subetapa va de los 15 a los 18 años y se denomina dramatización, en donde ya los y las estudiantes se lanzan a interpretar un texto, a dramatizar un texto. Y por último, de los 18 a los 25 años se trataría de la etapa ya teatro, en donde los y las estudiantes están ya totalmente interesados e interesadas en poner en escena un texto, incluyendo todos los diferentes lenguajes que convoca una puesta en escena. Entonces, de acuerdo a estas etapas del juego, se van proponiendo distintas actividades. Pero la metodología en sí, esta sesión de expresión dramática, tiene, independiente de la edad, una cierta estructura que se repite, ¿ya? Y que es esta estructura que vemos acá. Se comienza con actividades preliminares que tienen el propósito de crear un clima de confianza, que son muy lúdicas, ¿cierto? Muy de juego. Después se pasa a actividades de sensibilización, cuyo objetivo es provocar un estado de alerta sensible. Luego se pasa a las actividades de creatividad corporal y creatividad vocal, las cuales tienen el objetivo de despertar la conciencia corporal y vocal, tanto de la misma persona como de quienes le rodean, y entonces abrir la puerta como para expresarse a través del cuerpo y de la voz. Luego de esto viene la fase de expresión, y aquí es donde quizás se podría decir el centro de esta sesión de expresión dramática, que es cuando ya, y aquí es donde se vuelve muy relevante las distintas etapas del desarrollo del juego. Entonces, por ejemplo, para un adolescente de, 15 años, esta etapa de expresión tendría que ver entonces con una dramatización, un ejercicio de dramatización de donde recibieran un texto y pudieran ahí interpretarlo. En el manual de pedagogía teatral pueden encontrar entonces diferentes ejemplos de ejercicios o propuestas de ejercicios de esta parte de expresión, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentra él o la estudiante. Y por último, la sesión de expresión dramática entonces cierra con una valoración, que es una instancia en donde se socializa lo que sucedió en esa sesión y se trata de llegar a ciertas reflexiones de cierre.
esta aproximación o este sistema más bien de diferentes formas de hacer teatro se basan en una crítica que desarrolla Boal contra la posición típicamente pasiva que tienen los y las espectadores y espectadoras en el teatro. En esta cápsula nos vamos a enfocar solamente en lo que se conoce como teatro foro. En resumen, en síntesis, se trata de una forma en donde existe una compañía de teatro o una agrupación que comienza investigando temáticas de interés para el grupo con quien va a trabajar, quienes van a ser espectadores o van a pasar a ser más bien actores, y crean una obra o una escena que Boal denomina como modelo, para presentar y poder trabajar entonces con este grupo de personas. Y la forma de trabajo comienza con una explicación por parte de esta compañía de los propósitos y las características del juego, para luego pasar a actividades de calentamiento que tienen como objetivo generar un espacio entonces que tenga cierto ánimo, cierta atmósfera reflexiva, y también empezar a conectar con la temática que se va a abordar. Luego ya se representa la obra de teatro o la escena, este modelo, una vez, y después se vuelve a representar, pero esta vez los espectadores o espectatrices podrán gritar alto, en cuyo momento la acción en escena se congela y esta persona, espectador o espectatriz, pasa al escenario y reemplaza al protagonista, sugiriendo entonces un nuevo curso de acción para intentar liberar a ese personaje de la opresión, porque hay que decir que este modelo en general tiende a representar una situación de opresión, ¿ya? Una situación en donde hay fuerzas que oprimen a un protagonista. Entonces, de esa forma, los espectadores y las espectadoras, que se transforman en espectadores y espectatrices, entonces pueden poner en práctica sus ideas, y de esta forma se transforma esta experiencia en lo que Boal denomina como un ensayo para la revolución. Es decir, es una forma de practicar diferentes formas de desarmar situaciones opresivas. Bueno, y después de varios intentos, entonces, si es que hay una propuesta que funciona, que logra desarmar entonces esa opresión, entonces se puede seguir reflexionando a través de esta fórmula, pero esta vez los espectadores o espectatrices pueden entonces ya pasar a sustituir no solo al protagonista, sino también a los otros actores que hacen los papeles como de opresores o que representan esa opresión, de forma de tratar de intensificar o variar entonces las formas en las que se ejerce la opresión. ¿Para qué? Porque el sentido del teatro foro no es tanto el generar una solución a esa situación propiamente tal, que muchas veces hay situaciones que quizás no tienen una solución así tan evidente, pero sí lo que pretende es generar la reflexión, es generar la concientización, la conciencia de por qué suceden estas cosas, de cuáles son los motivos ahí implicados y qué podríamos por lo menos intentar como para tratar de cambiar esa situación. Y por último, una figura muy importante que existe también en el teatro foro es la del Joker o comodín o curinga, ya que es mismas formas de denominar a lo mismo, que es un rol o una persona que hace las veces de moderador o moderadora de este encuentro, y su rol es promover la motivación, es moderar por supuesto las palabras, pero siempre mantener una posición no intervencionista y siempre motivando para que las decisiones finales vengan de los espectadores y las espectatrices. Y de eso se trata a muy grandes rasgos el teatro foro de Augusto Boal.